estamos de regreso en este su programa A Una Sola Voz, y en el segmento anterior terminamos con la pregunta: ¿por qué, si Dios es bueno, permite que tantas cosas malas ocurran y no evita que esos acontecimientos me lleven a mí a estar ofendido? Y yo quisiera, antes de entrar a responder, decir que esa es una de las preguntas que más tristeza a mí me da. Es una de las preguntas que más tristeza a mí me da porque es de las más comunes y es por no conocer a Dios. Y es lo que te impide poder conocerlo. Porque la respuesta que uno mismo se da es cuando haces esta pregunta: ¿por qué Dios lo permite? En realidad ya la respondiste. La haces en forma de pregunta, pero en realidad la respuesta a esa pregunta tú ya la tienes. Dios no es bueno. Lo que quiero es demostrarte a ti que Dios no es bueno. Entonces es una pregunta prejuiciada. Sí. Es una pregunta donde ya llegaste a un criterio y es un criterio equivocado, porque la verdad es que todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de una fuente diferente que en nuestra fe la conocemos como Satanás, el diablo, el enemigo de nuestra alma. La teología en este sentido es muy sencilla. Todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del diablo. Jesús dijo: el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Pero yo vine para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Toda pregunta, por muy difícil que sea, ante las injusticias que ocurren en el mundo, cuando tenemos el Espíritu Santo que nos puede revelar las Escrituras, vamos a encontrar una respuesta basada en el amor de Dios. Porque esa es la principal característica y la naturaleza más extraordinaria de Dios, que Dios no tiene amor, sino que Él es amor. Entonces, ¿por qué Dios permite que estas cosas malas ocurran? Bueno, tendríamos que irnos al Génesis a leer lo que ocurrió en el capítulo 3, donde el hombre se separó de Dios por la desobediencia, y desde entonces el hombre entró en una naturaleza caída. Y vemos cómo en ese momento que el hombre peca, desobedece a Dios, ahí es donde podemos descubrir el amor de Dios, porque lo que Dios hace no es condenarlo, no lo maldice, en ningún momento maldice al hombre, sino que lo que Dios hace es el primer sacrificio de matar a un animal para cubrir la desnudez del hombre, y eso no es otra cosa más que el amor de Dios. Pero cuando el hombre peca, hay una naturaleza que cambia, hay una naturaleza que él tenía en la comunión con Dios, y el pecado lo lleva a una naturaleza pecaminosa. Y lo que vemos en el capítulo 4 es el resultado de eso: un hermano matando a otro hermano. Ya vemos ahí una traición, vemos ahí un asesinato, vemos ahí un corazón corrupto, lleno de envidia, lleno de celo, egoísta, que lo que hace es, al ver el actuar del hermano y él sentirse que no tiene lo que él debería, lo lleva a tomar una acción para dañarlo. Y es ahí donde podemos ver manifestada la maldad del hombre. Entonces dice uno: ¿por qué Dios permite esa maldad? Número uno, entendamos que hay una naturaleza. Usted y yo, si no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y no tenemos a Dios verdaderamente en nuestros corazones, somos capaces de cometer los actos más atroces. Y es lo que vemos todos los días en las noticias, es lo que vemos todos los días en los periódicos, es lo que vemos que está cambiando en las legislaciones de las naciones, es lo que vemos ocurrir el día a día. El hombre en su naturaleza caída tomando un camino de maldad. ¿Por qué Dios no lo para? ¿Por qué Dios no hace algo? Porque Dios en su amor también nos dio el libre albedrío. Y el libre albedrío tiene que ver con Dios diciendo: yo respeto la decisión que tú tomes, no la apruebo, no la comparto, pero la respeto. Y en eso, entonces Dios dice: bueno, tienen el libre albedrío, decidieron tener una naturaleza caída, pero yo voy a tratar de edificar la vida de aquellas personas que me permiten operar en ellos. Y yo voy a hacer que lo que el diablo
quiso hacer para mal pueda ser transformado para algo bueno. ¿Cómo puede ser algo malo transformado en bueno? Cuando nosotros crecemos en nuestro carácter, cuando nosotros aprendemos a manejar las ofensas de la manera correcta, el carácter de Cristo se forma en nosotros, nuestra visión de la vida se eleva a un plano sobrenatural, ya no reaccionamos como todo el mundo reacciona, ahora tenemos principios espirituales que nos ayudan a enfrentar esas diferentes situaciones. Que nos bendicen a nosotros como personas, pero también eso cuando lo llevamos al hogar, entonces ahí nosotros contribuimos para ser de bendición con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, porque no solamente empezamos a hablar de lo que significa esto, sino que lo empezamos a modelar y cuando vemos una familia transformada. Es decir, que no es algo solo para nosotros, sino es algo que nosotros también lo podemos transferir. Ahora, cuando usted estaba hablando sobre el Génesis, Adán, igual en el momento que descubre su error, no se quiere hacer responsable. Y realmente quiere señalar a Eva. Y ese es uno de los problemas que vivimos hoy. No nos hacemos responsables de las cosas que hacemos, pensamos, desarrollamos o proyectamos. Y queremos culpar a alguien. Por eso cuando uno pregunta ¿por qué Dios permite? Es como culpar a Dios. Cuando nosotros somos responsables de la administración de la tierra, de la administración de nuestras emociones, de la administración de nuestra familia. Pero cuando algo no sale bien, siempre quiero culpar a alguien. O a tu esposa, o a tu hermano, o a las circunstancias, o al aire. Y por último buscamos cómo culpar a Dios y hallar una respuesta ahí. Y la verdad que todo en la tierra tiene que ver con la administración de la humanidad. Si el ser humano administrara las cosas según la obediencia a la Sagrada Escritura, la tierra estaría bien administrada. Y así lo macro como lo micro. Las guerras no hubieran porque precisamente es un tema de posesión. Yo quiero más, yo quiero adquirir más, el otro tiene más, es envidia, odio, que todo tiene que ver con procesos de inmadurez. ¿Por qué inmadurez? Porque aún no se ha formado la persona de Cristo en nosotros. Y mientras no se forme la persona de Cristo, nosotros estamos a expensas de todo lo que el exterior manifieste. Y me va a afectar, me va a tocar, me va a desequilibrar. Entonces Filipenses dice que estando persuadido de esto, entendemos que el que empezó la buena obra en nosotros, hoy la está perfeccionando. Van a haber algunos eventos, situaciones que deben de contribuir al desarrollo emocional, espiritual de cada uno de los individuos. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Caín hubiera asimilado bien la situación y dice, bueno, hoy Abel se esforzó más y yo entiendo que es mi responsabilidad, que no hice lo mejor? Hubiera habido otra oportunidad, había otro día para ofrecer sacrificio al Señor, pero siempre el ser humano busca cómo alcanzar las cosas hoy, sin un entendimiento de todo las situaciones en sí, lo complejo. Entonces, y es que el asunto preocupante es que no siempre las personas se ofenden porque haces algo malo. sí, O sea, lo interesante es que el corazón del hombre es tan malo que cuando alguien más hace algo bueno, te molesta. exactamente. Y critican lo bueno y tratan de buscar lo malo. Porque lo que están diciendo es me siento acusado. Exactamente. O por qué él va a tener una posición que yo no tengo. O sea, que alguien ofendido no solo tiene que ver con que le hagan un daño. Así es. Tiene que ver con que le hagan un bien a otro. Así es. El bien que se le hace a otro puede ser la ofensa de aquel que hubiese querido que se lo hagan a él. Porque lo que está pasando aquí con Caín y Abel es, Abel hace algo bueno para Dios, Caín lo hace bien, pero no en el nivel del otro, y entonces él se siente menospreciado, siento que me ponen en un segundo plano, pero en realidad cada quien es dueño de sus acciones, así es. Y cada acción tiene una recompensa. Pero también, por otro lado, lo interesante en este tiempo que estamos viviendo en el mundo es esto. No ha habido otro tiempo en la humanidad que se hable más de igualdad, de justicia social, de respeto, de tolerancia, de amor,
No ha habido otro tiempo en el mundo que se hable de estos temas, y los vuelvo a repetir: tolerancia, igualdad, justicia, amor, respeto. El mundo está hablando de estas cosas, pero también es cierto que no ha habido otro tiempo de mayor discordia, de mayores conflictos, de mayor injusticia, de mayor intolerancia como lo que estamos viviendo. Porque la realidad es que el hombre no va a poder resolver los conflictos que tenemos como humanidad sin el amor de Dios. Y por eso es que en este programa comenzamos diciendo que por causa de la maldad, por causa de los tropiezos, por causa de las traiciones, por causa de las ofensas, el amor de muchos se enfriará. Y cuando eso pase, la maldad va a incrementar. Y esto tiene que ver con la capacidad que usted y yo tengamos de manejar toda la maldad que está aconteciendo. Si toda la maldad que está aconteciendo, aquellos que entendemos el amor de Dios, la comenzamos a manejar bajo los principios de la palabra, no vamos a contribuir en que incremente. Pero si los que debemos de ser sal, los que debemos de ser luz, los que debemos de mostrar y manifestar el amor de Dios, caemos en lo mismo, entonces, ¿qué le queda a este mundo si aquellos que predicamos el amor, si aquellos que enseñamos del amor, no hemos alcanzado la madurez para entender que Cristo mismo, habiendo dado su vida, fue escupido, fue burlado, fue crucificado, fue maltratado, fue vendido por su discípulo? Sí. Judas lo entregó, todos lo abandonaron, Pedro lo negó varias veces, pero aún Jesús en esa cruz solo dijo estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre que viene una ofensa, nuestra respuesta deberá ser: perdónalos, porque muchos no saben lo que hacen, y otros, aunque lo hagan con maldad y con malas intenciones, necesitan de nuestro perdón para que no le venga, para que sea Dios el que se encargue de traer la justicia, pero también para que yo no caiga en una cárcel. Así es. Ha sido un buen programa. Gracias, Pastor Vladimir. Gracias, Pastor Johnson. Y nos vemos hasta la próxima en este su programa A Una Sola Voz. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, uno